país y alrededor de Venezuela también. A esta hora nos acompaña en el estudio el doctor Tomás Socia López, es analista político y económico, y vamos a hablar un poco de estos puntos ya de cara a lo que serán las elecciones del próximo 27 de julio, pero que al igual que se está desarrollando el cronograma electoral, no se detienen los acuerdos, las decisiones y todo lo que tiene que ver con la economía en nuestro país. Bienvenido como siempre, doctor. Muchas gracias a ti, a Globovisión, a todos los venezolanos que me escuchan, me ven a estas horas tempranas de la mañana. Se presenta en el país como se presenta en otras áreas, después, la medida que podamos desarrollarlo, con Estados Unidos y en el tema petrolero, una cierta estabilidad. Esa es la foto. Cuando hablo de fotos del trabajo, de la realidad, sin opinar en el momento lo que brinda. Esa foto puede cambiar en segundos. Así que la foto actual en Venezuela, en el área política y económica, pero en el caso de tu pregunta, revela una cierta estabilidad. Sea lo que sea, y cualquiera que sean las posiciones del venezolano, el Ejecutivo tiene 23 gobernaciones, acaba de obtener en las elecciones pasadas o las asume para enero del próximo año, y ahora vienen las elecciones de alcalde, donde también parece que va a haber una inclinación por el tema de la abstención en el tema de los alcaldes. Bueno, sí o no, para unos será positivo, para otros no, pero en todo caso esto da un cuadro. Las fotos no se pueden recortar y colocar, eso es en fotografía, pero no se pueden mover a nuestra medida. La foto es la foto. Lo que ustedes están viendo en ese cuadrado de la televisión es lo que ustedes ven. Cambia en unos segundos. Y esa es la fotografía que revela una cierta estabilidad del país en el área política, cualquiera que sea lo subyacente que exista. Es interesante cómo describe este ejercicio de la fotografía, porque dices, bueno, eso congela el momento, eso captura ese momento, mejor dicho, y puede cambiar en cuestión de segundos. Claro, siempre se espera un cambio favorable, un cambio que vaya en pro de la economía venezolana, pero ¿cuáles han sido las variables o cuáles son las variables a tener en cuenta que han dado como resultado esa fotografía que da un mensaje de estabilidad? Porque quizás los televidentes pueden decir, oye, pero este tema de estabilidad llama la atención con respecto a esas conversaciones quizás con los Estados Unidos o el panorama en general, porque ha habido decisiones. Por un lado, licencias en materia de petróleo, por otro lado, ese vaivén con Chevron, por un lado, el tema de que continúan deportando venezolanos, pero sigue por otra vía de comunicación, negociaciones con Estados Unidos. Entonces, pareciera tener como muchas puertas abiertas, y quizás la palabra estabilidad necesita ser un poco más profundizada, un poco más explicada. ¿Cuáles son las variables que hacen que veamos esa fotografía de un panorama estable o tranquilo? Claro. Por eso las fotos pueden molestar a veces, pero son fotos del momento. En el fondo de lo que estás preguntando, que es la foto de esa cierta estabilidad, puede haber cambios. O sea, si el venezolano vota, yo llamo a votar, cualquiera que sea su duda, cualquiera que sea su candidato, por donde quiera que vaya su corriente, cualquiera que sea su molestia, puede cambiar esta foto inicial que se ha venido dando. Y al fin y al cabo, el país se mueve como un barco, una cierta turbulencia, no por la turbulencia, porque algunos pueden definirla muy grande, casi llegando a un maremoto, otros con unos vaivenes determinados. Toda esa agua, todo ese clima de esa foto, de ese buque, la define de una o de otra manera dos posiciones en Venezuela que están enfrentadas en relación a los conceptos políticos y en relación al ejercicio del Ejecutivo. Así que esto a cada rato nos da una Venezuela, y de suyo se ha extendido mucho la frase del venezolano de que en Venezuela nadie se aburre, porque exactamente cada día hay una situación. Doctor, no es fácil describir la estabilidad. La estabilidad no es, como las personas piensan, la tranquilidad, o es una bonanza económica, o es una situación política determinada. Una cierta estabilidad, cuando la foto la da, y estamos hablando específicamente del lado político, con todas las consecuencias que esto pueda tener y con todas las reflexiones que pueda tener, brinda
esa pantalla donde ustedes están viendo algo en estos momentos, como en manos más o menos levantadas, que si tomamos una foto dentro de segundos cambia. Doctor, sin analizar los elementos de microeconomía, vamos un poco a lo macro, lo que tiene que ver con todos los indicadores a nivel nacional y por supuesto también alguna repercusión fuera de las fronteras venezolanas. ¿Qué impacto ha tenido el desarrollo de los últimos cronogramas electorales en el movimiento económico en Venezuela? Porque luego de las parlamentarias y regionales, el pasado 25 de mayo, se entró de inmediato en otra dinámica electoral que ha tenido ocupados a los principales actores políticos del país, que ha tenido ocupados los principales centimetrajes en la prensa. Entonces, ¿qué impacto ha tenido el desarrollo de un cronograma electoral tras otro, por lo menos en el comportamiento, en la dinámica económica en Venezuela? Bueno, ha alterado mucho la vida del venezolano. Las elecciones siempre son positivas para el país, cualquiera que sean las definiciones y las interpretaciones, pero ha impedido al Ejecutivo profundizar en el tema económico. ¿Por qué profundizar en el tema económico? Porque el tema económico no está bien. Puede ser por las sanciones en una parte, puede ser por el tema petrolero o puede ser por la falta de medidas del Ejecutivo, que tal vez se centra más ahí. Entonces, en un país donde no hay posibilidad del crédito, porque no lo tenemos, porque el Ejecutivo no quiere reducir el encaje legal, es un país donde entran productos terminados compitiendo deslealmente con la industria nacional, indudablemente que falta una decisión del Ejecutivo. Y es un país que se multiplican los impuestos por todas partes, como si eso fuera la pena que la inversión nacional y extranjera tienen que pagar por estar en Venezuela. Eso es un error, por supuesto, porque la mayoría de los países socialistas, capitalistas, de cualquier tendencia ideológica, tratan de disminuir sus impuestos para que la empresa privada falte adelante. Y por último, el Estado lo quiere hacer todo. El papá Estado que resuelve todo. Yo te resuelvo con unos bonos la situación tan grave económica, yo te resuelvo con obras o con la creación. No es cuestión de dotar un hospital, es que esa dotación se mantenga, no se pierda, que el paciente no tenga que llevar su medicina. Y eso es una logística gerencial que solo la da la iniciativa privada. Doctor, tocó la palabra sanciones, que es una palabra que a veces genera rechazo, a veces genera un poco de interés, pero aflora en todas las conversaciones relacionadas a la economía venezolana y a las relaciones tanto económicas como diplomáticas que puedan mantener Venezuela con otros países. Si tuviésemos en este momento que tomar la fotografía del estatus allí, de cómo está el tema de las sanciones, qué va a pasar, qué ha pasado, qué pudiéramos describir en este preciso instante con lo que tenemos en este panorama. Bueno, las sanciones no son precisamente, es uno de los factores que altera el tema económico. Hay una responsabilidad en la gestión, en lo que dijimos anteriormente, en la falta de gerencia. Gerenciar es precisamente la incorporación para hacer la eficiencia con el menor costo posible. Y el Estado está endeudado, no tiene el dinero suficiente para hacer todo lo que quisiera hacer y tiene que pasarle a los sectores de la iniciativa privada la mayoría de los servicios. Así es que en este sentido, las sanciones es una de las cosas que tiene al país con problemas económicos. Cuando hablo económico, es usted venezolano que no tiene un sueldo básico fundamental, que el Estado no se lo puede pagar en una pensión, porque el Estado no tiene dinero para eso, porque no se le ha dado paso a la empresa privada, porque hay que arreglarle, hay que dar una primicia. Se está conversando la posibilidad a partir del inicio del año que viene de resolver el tema del salario, en el buen sentido de la palabra, que todos nos pongamos de acuerdo y tomar una decisión en relación con qué va a ser el salario, no el monto, estoy hablando, sino la participación de los actores. ¿Cómo lo van a conformar o cómo quedaría dispuesto finalmente luego de esa discusión entre sectores privados y sector público? Que de hecho, bueno, es una discusión que ya lleva sus avances, habla de que habría conocimientos, nuevas conclusiones a principios de año que viene, pero también se tiene conocimiento de que es un debate que ya va bastante avanzado entre órganos del Estado y también diferentes empresas públicas. Doctor, debemos hacer una pausa, pero a la vuelta quiero hablar también del tema de los migrantes venezolanos, porque se siguen dando relaciones económicas por un lado, pero por el otro lado sigue el atropello con el tema de migrantes venezolanos, tanto en territorio estadounidense como los que han sido llevados a El Salvador. Ya vamos a entrar un poco en detalle de cómo se ve la mesa. El tema de las sanciones.